Hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase número 8. El curso es Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues seguimos estudiando cómo nació nuestra queridísima iglesia. Espero que en algunos de ustedes haya cambiado una idea de cómo nació la iglesia. Yo me acuerdo que yo pensaba, nació la iglesia, ¿no? Como que te decían, y nació la iglesia. Y sí, y como nació, yo me la imaginaba pues como es ahora. A lo mejor me imaginaba a Pedro vestido de blanco. O sea, no tenemos idea de todo lo que requirió que naciera la iglesia. Dios como que ha hecho su parte. Él prometió enviar al Espíritu Santo como fuerza para que pudieran dar un testimonio de Jesús. Ahora vamos a ver en qué forma los apóstoles empiezan, decimos en México, a caerles el 20. Empiezan a darse cuenta de lo que está sucediendo, empiezan a maravillarse cada vez más y a explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Y eso me parece muy bonito, porque ante las críticas, ante aquellas gentes que tuvieron el corazón cerrado, pues era muy sencillo decir, nosotros nos quedamos aquí encerrados con nuestro pequeño cotito de poder de 12 apóstoles, llenos del Espíritu Santo, nos vamos a nuestra casa y Dios dirá, no. Es tal la transformación de los apóstoles y tal la luz que reciben del Espíritu Santo que empiezan a comprender algo muy importante. Y vamos a leer ese testimonio el día de hoy. Ellos empiezan a leer las escrituras de una manera nueva. Ellos conocen los textos del Antiguo Testamento y empiezan a ver cómo en Jesús se cumplen las profecías. Cómo Dios ha obrado de tan maravillosa manera que todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento se está cumpliendo ahora en Jesús. Y entonces vamos a ir leyendo constantemente en los discursos de labios de Pedro y de Pablo más adelante, cómo ellos todo el tiempo echan manos de las escrituras, porque dicen, es que no se comprendería bien lo que acaba de suceder si yo no les enseño lo que decían las escrituras. Porque imaginemos que Pedro se para delante de la gente y les dice, hermanos, tranquilos, no pasa nada. Lo que ha pasado es que Dios Padre nos ha enviado a través de su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, su Espíritu Santo y nos ha transformado. Pues nadie hubiera entendido, ¿no? Pero Lucas, en el versículo 5, capítulo 2 estamos del libro de los Hechos, en el versículo 5 nos había hablado de todos estos judíos que había en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, había muchos judíos que iban a Jerusalén para la Pascua y también para la fiesta de las semanas. Entonces, el auditorio al que Pedro se va a dirigir ahorita es un auditorio de judíos. De hecho, más adelante en el versículo 22, probablemente no lleguemos a eso hoy, pero para la próxima semana, les va a decir varones israelitas, ¿no? Como diciendo,
me encantaría contagiarlos de lo que me acaba de pasar a mí, de lo que estoy comprendiendo, de cómo las escrituras, la venida del Espíritu Santo les ha dado una luz nueva, las leo de otra manera, me llenan profundamente, ¿no? Entonces, vamos a nuestro libro, en el capítulo 2 de la Biblia, en el versículo, voy a retomar desde el versículo 11, donde dice: ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Estos son los del corazón abierto. Tienen interés. ¿Qué es esto que están hablando? Bueno, están felices, pero ¿qué es lo que están hablando? Me intereso por eso que están diciendo. Una postura. Otros, en cambio, con la postura contraria, decían riéndose: están repletos de vino. Es decir, están borrachos, ¿no? Entonces, como que dicen, no es posible tanta alegría. Y por favor, noten ustedes, ¿cuál es el primer fruto de la presencia del Espíritu Santo en estas personas? La respuesta es la alegría. Quizá por eso el Papa Francisco, cuando escribe su primera encíclica, nos dice la alegría del Evangelio. Por eso todo el tiempo dice, no puede haber cristianos tristes. Si yo veo una comunidad alegre, me dan ganas de entrar a ella. Si yo veo una comunidad amargada, le rehuyo. Pero una persona alegre siempre te atrae. Entonces, el primer fruto que se ha hecho presente en los apóstoles es la alegría, tanta que parece que están borrachos. Entonces, tienen ustedes en su Biblia que en el versículo 14 dice, discurso de Pedro a la gente, pero empieza en el versículo 14 y termina en el versículo 36. Es tan rico el contenido que tiene que no nos daría tiempo de verlo en una sola clase. Entonces lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a ver el discurso del versículo 14 hasta el versículo 21, que va a ser un testimonio de Pedro sobre la efusión del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 22, que lo veremos en la clase número 9, vamos a ver un testimonio sobre Jesús. Vean qué interesante, ¿eh? Un testimonio sobre el Espíritu Santo, y lo que Dios acaba de hacer es que ha enviado su Espíritu Santo como lo había anunciado. Y después, a partir del versículo 22, va a dar un testimonio sobre quién es Jesús, pero también según estaba anunciado. Entonces vamos a nuestro versículo 14. Ya les dijeron que están borrachos. Entonces, y como siempre San Lucas, muy preocupado de que Pedro aparezca en primer lugar, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. No sé si sienten que es como, escuchen esta proclamación. Pedro se está manejando como un heraldo de una buena noticia. No está diciendo, siéntense, les voy a dar una clase y todos van a poner atención. No, les dice, escuchen, que les quede bien claro, pongan atención a lo que les voy a decir, pero con esa alegría que le había contagiado el Espíritu Santo a Pedro. Y esta manera de predicar, esta manera de dar un testimonio, tiene una palabra muy particular en la Biblia que se conoce como el querigma. Probablemente ustedes la hayan oído alguna vez. Pero querigma quiere decir proclamación. De Jesús no se dan clases, a Jesús se le proclama. Aprendamos esto mucho nosotros. Si alguna vez nos toca hacer las lecturas en la misa, no leamos, proclamemos. Es diferente. Hasta mi actitud tiene que ser diferente, porque lo que va a comunicar es una buena noticia, y es una noticia que viene del cielo.
que viene de junto a Dios, no es cualquier cosa, no es una noticia que viene del palacio, es una noticia que viene del cielo. Hay que ponerle atención y es la proclamación de los apóstoles, el querigma apostólico, la primera proclamación de los apóstoles. Entonces les dice Pedro, pongan mucha atención. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Si recuerdan de cuando habíamos estudiado las horas del día, ellos dividían el día y la noche, pero cada 3 horas marcaban el inicio de una hora nueva. Entonces, de las 6 de la mañana, que era cuando empezaba el día, era muy lógico, a esa hora salía el sol. A las 9 de la mañana se llamaba la hora primera. Y a las 9 de la mañana, como es cada 3 horas, se llamaba la hora tercia. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí Pedro? Les dice, estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque son las 9 de la mañana, muy temprano para estar tomados. Me gusta el humor de Pedro. Más bien, lo que está ocurriendo es lo que anunció el profeta. Los que tengan Biblia de Jerusalén tienen una gran ventaja, porque la Biblia de Jerusalén utiliza letra cursiva cuando cita el Antiguo Testamento. De manera que si yo recorro la vista por el texto y veo letra cursiva, sé que eso es una cita del Antiguo Testamento. Pero vean qué importante es esto. Pedro, si estaba feliz, ahora está más feliz, porque dice, estoy viendo las profecías de mi pueblo, las profecías que Dios nos ha dado a lo largo de tantos años, cumplidas. No lo puedo creer, les tengo que comunicar esta buena noticia. En Jesús se van a cumplir todas las profecías. Y una de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento era que para los tiempos mesiánicos habría una especial efusión del Espíritu Santo. Yo sé que a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo porque no estamos muy familiarizados con la obra del Mesías. Si Dios nos presta vida, algún día estudiaremos ese tema también. Pero, ¿qué era la venida del Mesías? Primero, era un tiempo designado con estas palabras. Aquel día. Aquel día. O sea, como que la frase aquel día se volvió famosa porque todos la esperaban. ¿Y qué era lo que esperaban que sucediera aquel famoso día? Que viniera el reinado de Dios. Que Dios viniera con su reino a la tierra. Un reino terrestre que iba a inaugurar el Mesías. Y como es el reinado de Dios, pues ya que no se vaya nunca jamás. Porque el reino de Dios es alegría, gozo, paz, justicia, equidad, unión entre todos los hombres. Pero sobre todo, para los judíos, era su liberación. ¿Se acuerdan que leímos cuando estudiamos el relato de la ascensión? Que los apóstoles le preguntaron, cuando Jesús les habla de aguarden la promesa, les dicen, oye, es cuando vas a restaurar el reino a Israel. No, esa es la esperanza judía, que Dios restaure la monarquía davídica en el Mesías y que los quite de todos los opresores. Eso es lo que ellos esperaban. Aquel día entonces, cuando llegue, va a ser tan bueno que ojalá no se vaya nunca. Pero hay textos de los profetas que también hablaban de que en aquellos días vendría una especial efusión del Espíritu de Dios. Y Pedro acaba de recibir, junto con los 11, el Espíritu de Dios. Y sabe lo que se siente. Y sabe que él está hablando de una manera diferente. Y sabe que lo están escuchando. Y sabe que es para todos los hombres. Y entonces dice, ¿dónde he leído yo esto? Y dice, voy a explicarles lo que ha sucedido acudiendo a la Escritura. Es lo que se llama hacer una interpretación de los acontecimientos presentes a la luz de la Escritura. Es un género literario que ya habíamos estudiado algún día que se llama Midrash. Interpreto los acontecimientos presentes a la luz de acontecimientos pasados.
Entonces, para quien tenga Biblia de Jerusalén, los que no la tengan, no se preocupen, ahora se los digo. En el margen derecho, en el primer renglón, dice: sucederá en los últimos días, dice el Señor. Y hay una cita del profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 al 5. Entonces, también voy a explicar esto de una vez. Hay veces que cuando los autores del Nuevo Testamento toman textos del Antiguo Testamento, los citan al pie de la letra, ¿no? Por ejemplo, el caso que habíamos estudiado de cuando el ángel le dice a José: tú le pondrás por nombre Jesús. Luego le dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el oráculo del profeta Isaías, y lo copia igualito. Tal cual está Isaías, lo copia en el Evangelio de Mateo. Pero hay veces que los autores del Nuevo Testamento, con mucha libertad, citan el texto del Antiguo Testamento, a veces le añaden una palabra, a veces le quitan otra palabra, y no hay ningún problema. No están deformando la palabra de Dios ni la están manipulando, sencillamente están ocupando los textos que para ellos se están cumpliendo en ese momento que van a relatar. Entonces Pedro dice: más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Cómo cree y qué decía el profeta Joel? Como nosotros no somos judíos, tenemos que ir a buscar al profeta Joel en el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Si alguien tiene Biblia de Jerusalén, este texto se llama la efusión del Espíritu. Pero ¿cuándo va a suceder eso? El día de Yahvé, aquel día famoso, aquel día que venga Dios con su reino, va a haber una especial efusión del Espíritu de Dios. Voy a leer el texto de Joel, no voy a leer el de Hechos. Primero voy a leer el texto de Joel y luego voy a leer el texto que Pedro nos va a decir en Hechos. Joel 3. Después de esto, yo, está hablando Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. A lo mejor algunas Biblias dicen sobre toda carne. Sobre todo mortal quiere decir sobre cualquier persona. No es nada más para el pueblo judío. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es profetizar? Ya habíamos explicado eso. Un profeta es una persona tomada por Dios a la que Dios le dice sus palabras para que la comunique al pueblo. Les había yo enseñado algún día que cuando piensen en un profeta, piensen en Moisés y en la actividad de Moisés, que subía al Sinaí, escuchaba la palabra que Dios le daba, bajaba del Sinaí y se la daba al pueblo. Esperaba la respuesta del pueblo, o el pueblo le consultaba algo y Moisés subía al Sinaí a escuchar la palabra de Dios y baja y transmite las palabras de Dios. No sus palabras, sino las palabras de Dios. Entonces, ¿quién está en el origen de toda profecía? Contestamos la palabra de Dios. Pero ahora aquí dice que profetizarán todos, vuestros hijos y vuestras hijas. Es que para un judío esto es importantísimo porque en el libro de los Números, si me hacen favor de abrir el libro de los Números, en el capítulo 11, Moisés tiene un deseo muy bonito. Llega un momento en el que Moisés ya está cansado en el desierto, le dice: Señor, yo ya estoy grande, el pueblo tiene muchos problemas, todo el tiempo acuden a mí. Y entonces Dios le dice: ay, sí, pobrecito Moisés, vamos a ponerle unos ayudantes, ¿no? Y le nombra 70 ancianos que le van a ayudar. Pero para decir que esos ancianos van a poder hacer lo mismo que Moisés, el libro de los Números toma una expresión muy bonita que dice que Yahvé tomó un poco del espíritu que había en Moisés y se los puso a los 70 ancianos. ¿Y qué pasó cuando les puso ese espíritu? Voy a leer el capítulo 11 del libro de los Números en el versículo 24. Salió Moisés y le transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar.
¿Quién es el que los hizo capaces de poder hablar de parte de Dios? El Espíritu que habían recibido. Entonces Moisés está tan feliz que dice en el versículo 29, al final del versículo 29, ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. ¿Y qué nos dijo el libro de Joel? Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán todos. Se está como cumpliendo aquello que anhelaba Moisés. Vuelvo a Joel. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Hubo prodigios en el cielo. Y los describe Joel con un lenguaje apocalíptico: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada de el día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén sobrevivirá un resto, como ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que llame el Señor. Entonces, Pedro está viendo que se cumple la promesa de Joel el día de Pentecostés. Hay otros textos, sobre todo el texto de Ezequiel 36, 27, donde Dios anuncia el envío de su espíritu. Pero Pedro ha tomado el de Joel porque habla de estos prodigios que anunciaban que había ocurrido esa efusión del Espíritu Santo. Entonces ahora sí me regreso al libro de los Hechos y vuelvo a leer el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta Joel, que es más o menos del año 400 a.C. Sucederá en los últimos días. Los últimos días es el día aquel día, los últimos tiempos. Son los tiempos del Mesías, los tiempos de la llegada del reinado de Dios. Dice, en que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Lenguaje apocalíptico, no le prestamos atención porque está hablando de signos prodigiosos, entonces utiliza un lenguaje de acuerdo a eso. Pero nos interesa el último versículo. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces vean qué importante cómo Pedro dice, lo que ha pasado es el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta. Dios envió a su Hijo. Con la llegada del Hijo de Dios, el día de la encarnación, empezaron los tiempos mesiánicos. Como que qué faltaría para cumplir con todas las expectativas que había en el judaísmo, la efusión del Espíritu. Y entonces Pedro dice, estamos en los tiempos mesiánicos. Acaba de haber una efusión del Espíritu Santo. Ustedes mismos vinieron cuando escucharon el ruido de ese viento huracanado. Hubo un signo prodigioso. Lo que pasó fue que fuimos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó fue que Dios estaba cumpliendo su promesa del Antiguo Testamento y la promesa de Jesús el día de la ascensión de yo voy a enviarles al Espíritu Santo como fuerza de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? El último versículo. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El que invoque el nombre del Señor. Y esto sí quisiera como explicarlo bien, porque si yo lo leyera literal, dice,
pues yo voy a invocar el nombre del Señor, 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 y ya me salvé. No. Jesús nos contesta, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces hay que explicar muy bien esto de invocar el nombre del Señor para que no creamos que basta con decir Señor, Señor, sino que la fe que nos salva es una fe que actúa por la caridad. Yo no puedo decir tengo fe si no actúo conforme a esa fe. ¿Y cómo es la actuación de la fe? A través de la caridad. Vamos a leer un texto muy bonito del apóstol Santiago. Bueno, no es el apóstol Santiago, pero algún día lo explicamos, pero se llama la Carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14. Escuchen cómo dice y cómo relaciona el no solo invocar el nombre del Señor, sino qué significa en profundidad invocar el nombre del Señor. Dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras en mi fe. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo. Nada grandioso. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ven? No solamente decir Señor, Señor, sino Pedro dice, el que invoque el nombre del Señor se salvará. El que crea en Jesús. Y creer en Jesús es conocerlo, fiarme de Él, entregarme a Él y vivir como Él quiere. Y con eso terminamos la primera parte del discurso de Pedro en Pentecostés. Para la próxima clase veremos a partir del versículo 22 un testimonio sobre quién es Jesús. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier duda o pregunta, preguntasjn@magdala.org. Alabado sea Jesucristo.